Pero bueno, vamos a volver acá a Europa y es esta industrialización que acarrea esta realidad del proletariado. Y tenemos dos tipos de movimientos culturales. Está el neoclásico y el romántico. El neoclásico es el arte del iluminismo, es el arte de Napoleón, que apareció después de esta Revolución Francesa, eh, y el romántico es el arte de la revolución. El neoclásico es sobrio, es anti-ornamentalista, vuelve a neoclásico, ¿cierto? Neoclásico vuelve a la época clásica, ¿cierto? Así como el Renacimiento volvió a la época clásica, nuevamente el neoclasicismo vuelve a la época clásica, vuelve a retratar escenas de la mitología grecorromana, mientras que el romántico no, el romántico hablaba de la revolución de ahora. Vamos a las imágenes entonces. Esto es arte romántico. La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, ¿cierto? Esto es arte romántico. Fíjense acá en la pincelada. Vamos a hacer un zoom a la pincelada. Es una pincelada mucho más gestual, no es tan perfeccionista, aunque igual se desarrolla con una maestría notable. Hay un énfasis en lo emocional, por eso se llama romántico, ¿cierto? Lo romántico, lo emocional. Entonces vamos a ver los románticos y los neoclásicos. Y van a notar de inmediato el cambio de uno a otro. Acá tenemos un artista romántico, Caspar David Friedrich, está aquí. Fíjense, es el hombre contra la naturaleza, el hombre en esta naturaleza que lo excede tremendamente. No se muestra la cara, no es ningún personaje en particular, es la emoción de sentirse tan chiquitito, ¿cierto?, en esta naturaleza tremenda y enorme. Por primera vez empiezan a pintar atardeceres. Esa típica postal o ese final de telenovela que conocemos hoy en día del atardecer, era un tema que no se tocaba en todo este tiempo. No se tocaba. Acá sí se empieza a tocar el tema de la naturaleza salvaje. Bien, algo que para nosotros es tan obvio ahora, ay, sí, obvio, las imágenes románticas, cliché, vienen de acá. Bien. Eh, y acá tenemos a William Turner, que es un pintor inglés que ya lleva esto de la gestualidad y el color a otro nivel. Esto es una tempestad, pero casi está haciendo arte abstracto aquí. Acá, fíjense el salto de esto, de esto, de esto a esto. Este es el otro tipo de arte, el arte neoclásico, ¿cierto? Teníamos el romántico y el neoclásico que conviven, pero que son súper distintos. El neoclásico es el arte del iluminismo y el romántico es el arte de la revolución. Fíjense, acá hay mujeres aristocráticas, pero ya un poco más, bueno, no en este caso, pero en este caso un poco más desprendidas de la opulencia que había, qué sé yo, en esta época, ¿cierto? Que como todo así exagerado y opulento. Acá más que nada triunfa esta imagen. ¿A qué se parece estas vestimentas? Claramente se está haciendo alusión a la época clásica, ¿cierto? Griega, romana. Y a las grandes escenas. Este cuadro de eh, Jacques-Louis David, ¿cierto? Acá les puse los personajes. Jacques-Louis David. Este cuadro es tremendo, ¿cierto? Mide como creo que 9 o 13 metros, es muy, muy grande. Este es más pequeño, pero de todas formas, ¿qué pasaba? Que los artistas de la academia realizaban estos cuadros tremendos. Acá hay otras obras de Jacques David en las que representa a Napoleón. Fíjense cómo la figura parece recortada sobre el fondo, perfecta, no hecha en un estudio, ¿cierto? Ellos pintaban así, mientras que los pintores de la Revolución hacían esto, ¿no? Mucho más manchado todo. Acá era la perfección absoluta. Fíjense en todos los detalles que hablaban de este personaje Napoleón. Acá hay un pequeño resumen entonces de cómo se pasa del barroco al rococó, al neoclásico y al romántico. Nuevamente utilizo la imagen de María. ¿Por qué? No porque sea fan de María, sino porque María es una imagen que ha sido retratada en todas las épocas de la historia. Pero fíjense cómo nos sirve para ver el sentido con el que es retratada.
la estética con la que es retratada. Fíjense esta estética súper romántica, que es del romanticismo, comparada con esta que es del rococó, ¿cierto? Rodeada de ángeles, de detalle, en fin. ¿Y qué pasaba con el diseño industrial en la época, más o menos en el siglo XIX, ¿cierto? ¿Qué significa durante el 1800? Era esto lo que ocurría. Bastante recargado todavía. O bien esto, piezas gráficas que no contaban con la menor, o bueno, con muy poca jerarquía, ¿cierto? Donde la información se confundía muchísimo, pero que, bueno, para la época servía y era un buen diseño, ¿cierto? Un montón de elementos, muchísimas tipografías conviviendo al mismo tiempo con ilustraciones, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar esta primera parte de la línea de tiempo con esta pequeña patita que hubo dentro del romanticismo. Hubo una parte interesante que se llama el realismo. ¿Ya? Uno por lo general dice, ay, él pinta de forma realista. No, cuando alguien hace algo muy parecido a la naturaleza se dice naturalista. Pero el realismo es una época y un estilo, un periodo que también pertenece al romanticismo, que es un arte que consiste en hablar de la realidad, pero de la realidad social, que viene de este proletariado, ¿cierto? Vamos a poner acá esto, bueno, el proletariado y la cuestión social. El realismo denuncia esa cuestión social, denuncia las condiciones de vida del proletariado, es una visibilización de la pobreza. Entonces tenemos acá a un artista, bueno, acá les tengo que poner los artistas, pero Millet, Courbet, voy a parar en Millet y Courbet. Courbet era un artista que aparece aquí, un autorretrato, ¿cierto? Que habla ya de su realidad como artista, un hombre con una mochila, una barbita, una zapatilla, un perfecto hipster, se podría decir hoy en día, ¿cierto? Y que empieza a retratar la vida de los que no aparecen en las grandes pinturas, ¿cierto? Los picapedreros, las prostitutas durmiendo al borde del Sena. Y con esta pintura, bueno, después les puedo hablar en mayor detalle, pero se llama Un entierro en Ornans. Y retrata un entierro en un pueblo perdido, como que les digan un entierro en Cañete, pero la particularidad que tiene es que esta pintura mide 9 metros de ancho, por, no me acuerdo cuántos de alto, 3, ponte tú. Esta pintura entonces cumple con las condiciones de una pintura de estas características, de una pintura de salón, en la que los personajes tienen un tamaño real, digamos 1 a 1, esos personajes miden 1,70, ¿cierto? Y pertenecía a los grandes pintores y a la academia. En este caso él retrata una cuestión que no es la coronación de Napoleón, como lo que vimos anteriormente, sino que es un simple entierro de gente pobre. ¿Qué es lo que quiere hacer con él? Con esto él, poner en la palestra, poner con el lenguaje del arte académico una cuestión absolutamente pedestre como es un entierro en un pueblo que es su pueblo de origen, donde cada una de estas personas tiene nombre y apellido y él los conocía. Este cuadro de Millet, ¿cierto? Es súper famoso y conocido, no porque solamente es lindo, ¿cierto? Sino porque retrata la vida de las espigadoras. Las espigadoras son las mujeres más pobres que se dedican a encontrar espigas de trigo de lo que quedó de las grandes cosechas de trigo. Es como los pirquineros de Lota hoy en día. Gente que se mete a patita pelada a buscar restos de carbón de lo que dejan o de lo que quedó y los venden en saquitos, ¿cierto? Es la gente más pobre, la gente que nunca ha sido retratada. El realismo por primera vez retrata a los campesinos pobres, a las personas eh, que nunca habían encontrado un espacio en el arte. Bien, vamos a quedar hasta aquí nada más. La próxima clase vamos a repasar todo este periodo grande de tiempo que les mostré. La época clásica solo la mencionamos, ahondamos un poquito más en la estética de la Edad Media y su cosmovisión, el Renacimiento, el Barroco y el Romanticismo. Vamos a llegar hasta aquí, porque luego va a haber un hito importantísimo para las
diseño gráfico o las artes gráficas en general, que es la invención de la fotografía, que lo cambia todo, y que aparece gracias, o varios años después, ¿cierto? Casi 100 años después de la Revolución Industrial. Fue esto lo que permitió que existiera esto. Y en cierta medida fue el óleo de Van Eyck y la cámara oscura y la perspectiva, estos tres grandes inventos del Renacimiento, los que permitieron que existiera esta, la fotografía. La fotografía imita la manera de pintar, imita esa captura de la luz y la sombra, ¿cierto?